Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas. Estamos nuevamente iniciando un programa de Cine Garage aquí en Puentes. Ya saben, todos ustedes pueden encontrar nuestros programas, pueden encontrar nuestras propuestas, igual que los otros programas que tenemos con los colegas de Puentes. Cine Garage, como mucha gente ya lo sabe, está encargada de la barra cinematográfica de este canal. Y este episodio... estoy muy contento de poder hacerlo finalmente. Está con nosotros, lo voy a decir ya de una vez, está con nosotros Alonso Ruiz Palacios, director de Güeros. Y es un episodio que había yo buscado prácticamente desde los inicios de Puentes, que coincidió con el Festival de Cine de Los Cabos, en donde creo que Güeros ganó varias cosas, no una, sino varias cosas. Y luego, entre que la fama abordó a Alonso y que la película pegó, no pudimos coordinar los horarios, no por culpa de él, sino por culpa de las agendas. Y finalmente lo tenemos aquí. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de Güeros como estreno, pero sí como un buen ejemplo de lo que está pasando ahora en el cine mexicano, que no es para nada despreciable. Nada más les recuerdo, todos los programas de Cine Garage se estrenan en puentes.me todos los días a las 7 de la tarde. Este es el episodio dedicado al cine mexicano, y ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho antes. Vamos ya por el 60 y tantos, más o menos. Hacemos uno diario, y al día siguiente se replican en cinegarage.com como para que la gente cierre el ciclo. Entonces los invito a darse una vuelta por puentes.me o por cinegarage.com, que es donde estamos trabajando para todos ustedes. Ahora sí, Alonso, bienvenido a los micrófonos, a las mesas de Cine Garage para poder platicar de tu ópera prima, Güeros. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme acá. No, hombre, cuando quieras. Cuando quieras. Y Güeros, una película, estaba yo preguntándole a Alonso en lo que nos instalaban aquí los micros, en lo que el buen Aldo estaba produciendo y preproduciendo este programa, que cómo les había ido con la película. Todavía no saben. Para la gente que nos escuche, este programa se está grabando en el primer lunes después del estreno nacional de la película. Todavía no les dan premios, todavía no hay, no les dan números, quiero decir, todavía no hay datos en papel sobre lo que está pasando con la película. Sí, nada más intuición, amigos que han ido, que han visto salas bien nutridas, pero todavía no sé cómo nos fue. ¿Y qué te dice la intuición? Pues que más o menos. ¿Que más o menos? No sé, la verdad yo tengo fe de que vamos a dar la sorpresa. No sé. Muy bien, pero por lo pronto premios la película sí tiene, que es un poco donde la gente y muy buena parte de la crítica está centrando el abordaje hacia Güeros. Más o menos, ¿cuántos premios y cuándo empezaron le han caído a tu película? Creo que algo así como 27, 28 premios. Humildemente. Lleva ahora. Ajá. Sí. Y empezamos hace un año, la primera vez que la presentamos en público, todavía no la terminábamos la película. Que fue en San Sebastián, en ¿no? Berlín. En Berlín, claro. Empezamos ahí donde ganamos ópera prima, y ya después ahí como que se fue a Nueva York, a San Sebastián, se fue a otros lugares. Y luego ya llegó la primera vez que se presentó en México fue en Morelia, en octubre. Octubre del año pasado. Ajá, así es. Que fue donde yo la vi, y fue donde empezó a sonar entre la prensa mexicana como una de las mejores del año, de este año. O sea, no del año pasado, sino de este, porque de alguna manera sabíamos que la película no se iba a estrenar a finales del año pasado, sí, sino hasta este. Así es. ¿Qué tan perjudicial o qué tan beneficioso es que una película que ha ganado tantos premios, más de 20, que ha sonado en un festival tan importante como el de Morelia, que gana en un festival, ganó Morelia, ¿no? Sí. Y luego ganó en Los Cabos, ganó otra cosa, si no estoy mal. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es que
este arco, desde la primera vez que la enseñas hasta que se estrena en el país que la produjo, sea de un año? ¿Que es mucho tiempo, es poco tiempo? ¿Hubieras preferido más, menos? Mira, no sé, creo que, bueno, es mi primera película, así es que no tengo otros ejemplos yo a la mano para compararlo, más que lo que he visto de amigos y tal. Creo que como foguearlas afuera es una buena idea, y después que llegan al país, porque digamos que ese recorrido es inevitable. A nosotros sí nos sirvió mucho como foguearla primero afuera y que se generara ruido afuera, porque a veces sí pasa que en tu propio país a veces no te voltean a ver si no está validado Por fuera, lo cual es triste pero cierto. Y luego ya tal vez hubiera convenido, creo que algo que buscábamos tanto nuestros distribuidores como nosotros era pegarlo más a Morelia, el estreno, pero por varias cuestiones no pudimos, porque todavía no teníamos consolidado el financiamiento para la exhibición y todo, entonces no pudimos exhibir antes, pero bueno, entonces sí, de alguna forma tal vez se pierde como el ímpetu y todos los periódicos, toda la prensa que ya se hizo, pero la verdad es que creo que hemos agarrado otra ola muy buena ahora después de la muestra y antes del verano, que según yo es importante, es un ¿no? suicidio, sí. o interesante estrenar antes del verano. Yo creo que era más perjudicial esperarse hasta abril, sí. Que ya estaban, ¿sabes? Avengers y estas cosas encima. Sí. ¿Qué tanto se sufre o siendo tu primera película? Igual me respondes lo mismo, pero estaba en la perspectiva no meterse con las películas de verano. Sí, pero lo chistoso es que siempre hay una buena excusa para no estrenar. Claro. Que tiene que ver con no es que ahora se va a estrenar tal peli gringa, no es que ahora viene tal, o sea, siempre ese fantasma está ahí acechando y entonces también esa fue una de las razones porque queríamos estrenar en diciembre, pero en diciembre vienen las películas de Navidad. Las del Oscar. Y luego vienen las del Oscar. Y luego, y así, entonces... Semana Santa. Sí, entonces nunca estreno. Tengo una curiosidad, pero te la tengo que preguntar antes de una pregunta que evito en lo posible, porque, pues bueno, es rara, ¿no? A mí no me gusta preguntar esto, pero dependo de lo que me respondas para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la anécdota principal de Güeros? ¿De qué trata la película? Desde el punto de vista del escritor y el director de la historia. La anécdota, pues es relativamente simple, o tal vez no sé. Son dos amigos que viven en un limbo de estaticidad y de estancamiento a raíz de que estalló una huelga universitaria en la cual llevan sumidos varios meses y según ellos están haciendo la tesis, en realidad pasan sus días aprendiendo trucos de magia, vagando, no haciendo mucho, hasta que reciben la visita del hermano menor de uno de ellos, a quien su mamá manda con el hermano mayor porque ya no lo aguanta, porque está metiéndose en problemas. Lo manda desde Veracruz y entonces la llegada del hermano cambia toda la dinámica de los dos amigos. Cuando descubre el hermano menor que hay un músico mítico que se llama Epigmenio Cruz, a quien prácticamente solamente ellos conocen. Era un ídolo del papá, un ídolo de música de protesta y tal. Descubre que está agonizante en algún hospital de la ciudad y entonces deciden emprender una especie de cruzada, un viaje por la ciudad en su busca. Entonces la película son una serie de episodios de estos chicos viajando por la ciudad buscándolos, se meten a la huelga, salen, van a diferentes barrios, algunos peligrosos, otros menos peligrosos, conociendo un poco la ciudad, ¿no? Y esto te da pretexto para darnos distintas viñetas y distintos... y me voy a atrever a decirlo, antipaisajes de la Ciudad de México, porque no se meten
en el paisaje normal Sí. de lo que un director mostraría, incluso lo que están haciendo con el famoso James Bond, Sí. que se filma mientras estamos grabando este programa. Ellos están seguramente acomodando la cámara para que se vea lo más espectacular de la Ciudad de México. A ti te da pretexto para meterte en otros terrenos. Sí, esa era una de las inquietudes y sí uno de los puntos de partida de Güeros, hacer un road movie en la Ciudad de México que fuera en la que nos metiéramos a lugares que tal vez no son los que siempre vemos en las películas, las que viéramos el México como lo vemos los que vivimos aquí, ¿no? Sí, otra cara de la Ciudad de México que no sea la cara folclórica, la cara de postal de Secretaría de Turismo. No necesitamos ver Bellas Artes para saber que estamos en la Ciudad de México o la Torre Latinoamericana. Mi pregunta después de esta es, y otra vez regresando a este arco del cual hablábamos en un principio, ¿cómo se ve este road movie antipaisajista ultra chilango, que es como yo podría definir tu película, afuera? ¿Qué tantos toques o de folclore o de desconocimiento o de exotismo le da a la gente que la vio primero en festivales fuera de México? ¿Cuál era la reacción ante esto? Si es que había una reacción distinta a la que hay ahora, a lo mejor no. Pues mira, creo que es interesante como ver las diferentes reacciones que suscita en diferentes países. Por ejemplo, cuando fuimos a San Sebastián, sí fue muy claro que toda la juventud, ganamos ahí el premio ganamos el de Horizontes, pero también el premio de la juventud. Sí. Y es una cosa bien padre porque es un jurado como de 200 chavitos de todas partes de España que tienen entre 18 y 20 no sé cuántos, y ellos hacen una convocatoria, no sé qué, y entonces los meten en este jurado y ellos ven todas las óperas primas y votan por primeras, creo que son primeras y segundas películas, no me acuerdo del reglamento, pero votan entre todos y discuten y son juntas muy apasionadas entre ellos y tú los ves ahí. ¿Tú estuviste en esas juntas? Son como un tributo. No, tú no puedes estar, pero los ves que están discutiendo todo el día de las películas y van votando y así. Es muy, muy chistoso. Y entonces, bueno, cuando nos dieron el premio fuimos a celebrar con ellos. Parte del asunto con ese premio es que vas a una fiesta con los chicos y entonces estaban muy prendidos con la peli y muy como inquietos de saber acerca de nosotros, acerca de México, de las similitudes entre España y México, de qué pedo con la juventud mexicana y de contarnos sus historias como en la crisis que están atravesando ahorita, que es una crisis tremenda. Durísima. Y que afecta principalmente al sector joven, ¿no? Tienen 50% de desempleo en chavos que se acaban de graduar de la universidad y ascendiendo, ¿no? Cifras así escandalosas. Entonces, pues obviamente la película les pegó mucho por ese lado, ¿no? Les prendió por el retrato de la juventud en el limbo, ¿no? Mientras que por otro, digamos en Berlín, creo que fue les prendió más el discurso de la ciudad, el rollo de perderse en tu propia ciudad. Y sí también había una mirada tal vez como antropológica acerca de México y de decir, qué curioso, no sabía que esto pasaba en México o que hubiera esto, ¿no? Había una especie de curiosidad antropológica, ¿no? Entonces sí, como que en diferentes lugares reaccionan a diferentes cosas de la película, pero sí creo que hay una apreciación por la Ciudad de México. Mucha gente también nos ha pasado, cosa que es muy bonita, gente que vive, o sea, mexicanos que viven fuera, que la han ido a ver y para ellos es como un respiro, ¿no? Un momento de mucha nostalgia. Sí se han acercado mucho a decirnos gracias por recordarme a mi país y de esta forma, ¿no? En fin, como que ha habido de todo. De todo, lo cual se me hace muy chistoso porque mucho de la película, y de hecho mucho de lo que podría llegar a criticarle, y de hecho lo hice cuando escribí mi texto, son ciertas omisiones completamente intencionales, ¿no? Como
por lo menos yo creí ver la mano de alguien que decía, esto no hay que enseñarlo, hay que dejar esto o fuera de foco o fuera de cuadro, como para generarle cierto misterio. ¿Cómo qué, por ejemplo? A mí, por ejemplo, me sacó mucho de onda que se insistiera tanto en el primer plano y del segundo hacia atrás no viéramos absolutamente nada, que la película fuera muy clara en lo cercano y quizá deliberadamente, y esto en parte es una pregunta, todo lo demás se dejara en una especie de halo misterioso, ¿no? Yo lo vi como una intención de tu parte, criticable desde mi punto de vista, pero eso le ha gustado a mucha otra gente y me lo estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? Gente que en esas omisiones encontró el espacio para llenar o su nostalgia al país o su curiosidad por lo que pasa en México, ¿no? Sí, creo, bueno, también hacer una película es seleccionar, ¿no? Y omitir y en efecto, como dicen, uno no es monedita de oro. Exactamente. Nunca vas a hacer una película que satisfaga todas las necesidades, todas las inquietudes. Y creo que sí, no sé si te refieres a, o sea, en el plano focal, digamos, en términos de profundidad de campo, literalmente de los lentes, pues tal vez sí hubo una cosa consciente de enfocarnos de repente, o sea, de dejar muchas cosas fuera de foco. Y sí había un discurso de invitar a la participación del público, de generar misterio. De que se metieran. Sí. Y lo mismo me ocurría, por ejemplo, y también está en mi texto, con las frases inconclusas. Hay de repente muchas frases inconclusas que a lo mejor es lo que está invitando a que la gente diga, claro, yo estuve en esa huelga cuando, curiosamente, y esto espero no sea un spoiler para nadie, no le pones fecha a la película. La película podría ocurrir en cualquier parte de la historia de la UNAM. Sí. Esa me imagino que sí fue deliberado no ponerle un año, aunque obviamente está inspirado en varias de tus experiencias. Totalmente. Esa fue una de las decisiones más importantes que tomamos. Todo el equipo, al filmar la película, primero al escribirla y luego al filmarla. Originalmente sí ocurría en el 99, sí era el CGH, y después, conforme más investigación fuimos haciendo acerca del CGH, recopilando testimonios, tesis, un par de libros, porque no hay muchos libros publicados del asunto, hay un par, pero no son muchos. ¿Todavía? Todavía. Ajá, esperemos que ojalá, que haya más. Ojalá. Decidimos que era mejor que la intención nunca fue hacer un documental sobre la huelga, sino hacer una película que contara esta historia que ya les platiqué en el contexto de una huelga universitaria y tomar los elementos que nos pudieran servir para mejor contar esta historia y dejarlos que no nos sirvieran de fuera, sin tener que... Eso es lo que pasa con las películas históricas, que de repente el periodo histórico se puede convertir en una camisa de fuerza que te obliga a seguir con rigor la sucesión de eventos y que no te permite ver por el bien de la narración, ¿no? Que a veces son intereses encontrados, el de la narrativa y el de la historia. Y el de la historia con H, me refiero. Claro. ¿no? Con H mayúscula. Y aquí, al decidir como hacer una huelga ficticia en un tiempo incierto, me daba la libertad de tomar los elementos que quisiera, jugar con ellos, provocar también, ¿no? Y dejar fuera los que no nos servían. Y una de las escenas en donde, digamos, más claramente está representado esto, y que para nosotros fue una prueba de fuego de cómo lograr esta atemporalidad o destemporalización, que le han llamado en otros lugares. Es que la película invita a hacer neologismos, no es por nada. Es justo en un evento que pusimos de la intervención al mural de Siqueiros, que se llama Las Fechas Históricas de México, que fue una cosa que ocurrió en la huelga del 99, pero ha ocurrido en otros movimientos, y eso mucha gente no lo sabe. Ajá. Todo el mundo lo recuerda como nada más un evento que ocurrió en el 99. Pero ha pasado otras veces. Y aquí, como lo hicimos, digo, para los que no conozcan el mural o la historia de la intervención a este mural, están las fechas importantes de la Ciudad de México, de México, empezando por la conquista, pasando por la Reforma, yendo a la Revolución, y luego al final
está un 1900 y tiene 2 signos de interrogación. Entonces lo que hicieron en el 99 fue cerrar estos signos de interrogación para hacer los 2 9. Y nosotros teníamos la cosa de, bueno, si estamos jugando a este tiempo incierto, ¿cómo diablos le vas a hacer con una cosa que se llama las fechas de México, las fechas históricas de México? Entonces, la verdad fue un rompecabezas como muy complicado de resolver y de las cosas que más orgulloso estoy cómo lo resolvimos con Sandra Cabriada, la directora de arte, como que dijimos, bueno, tiene que decir ahora o tiene que decir hoy. Y entonces al final Sandra me hizo una propuesta de cómo podía decir hoy, porque la idea de una intervención o un mural no es que escribas encima, sino que uses lo que ya está para decir algo nuevo. O extender el mensaje. Y que es lo que yo insisto que Siqueiros buscaba al hacer ese mural. Y entonces Sandra encontró una forma muy inteligente de dibujar hoy y conservar el último signo de interrogación. Y eso entonces deja al espectador como diciendo, bueno, hoy, ¿cuándo es hoy? Claro, ¿no? Hoy cuando veo la película, o hoy cuando la hicieron, o hoy cuando la saquen en Blu-ray o en DVD. Yo creo que fue la verdad un movimiento bastante, como dices, inteligente y que acaba convirtiéndose en una de las varias propuestas de la película, de la cual tenemos que seguir hablando después del primer corte que tenemos que hacer justo en este momento para que nuestros patrocinadores y amigos lleguen y tengan unos mensajes para ustedes. Ahora volvemos. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es
tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos platicando con Alonso Ruiz Palacios sobre Güeros. Yo creo que justo estos misterios de los cuales se fue rodeando la película, y ahora nos lo estabas empezando a aclarar, fueron producto de investigaciones largas y serias, por lo que me cuentas. ¿En dónde está la génesis de la historia, ¿no? ¿En qué momento de tu vida dices, allá va, vamos a empezar a escribir un road movie? ¿Y en qué momento termina todo y dices, ya está filmada, ya está montada? Sé que es un proceso largo, espero no incomodarte con la pregunta. Es que esta descripción me interesa, justo porque después me gustaría hablar de todas las influencias que yo le encontré a la película y que a lo mejor no están ahí, que es un poco lo que te decía hace rato. Si crees que estoy loco con mi pregunta, tienes todo el derecho de responderme. Pero creo que hay muchas influencias interesantes que me gustaría que la gente supiera en qué momento se fueron acomodando, desde que empezó la idea de la película hasta que ganó en Morelia, por ejemplo. Pues mira, sí, como dices, fue un proceso largo y tortuoso, a veces muy divertido, a veces fascinante, pero muchas veces doloroso y exasperante, como supongo que casi cualquier película. Yo creo que sí. Sí, es como, no sé, yo lo he platicado con amigos míos que justo están o estuvieron haciendo la tesis doctoral, y siento que hay un paralelo ahí muy interesante con una tesis doctoral, porque es un proyecto que ocupa toda tu vida durante muchos años. O sea, no es a veces como una tesis de licenciatura que ocupa un semestre o un año tal vez. Bueno, hay quien le toma 10 años. No, hay quien nos tomó, sí, no hay quien nunca la acaba, ¿no? Entonces eso es otra historia, pero sí en el sentido de que es un trabajo dialogar con una misma cosa durante mucho tiempo y encontrarte en diferentes facetas de tu vida otra vez con la misma cosa, ¿no? Esa es la parte complicada. Yo empecé a escribir Güeros hace como 12 años, algo así, cuando acabé la escuela, y estuve desempleado un rato en una crisis así como de estar en un limbo parecido al que están los personajes, y esa fue realmente como la génesis de la historia, como tener una terapia ocupacional realmente, como escribir sobre cómo me sentía en ese momento, con humor, ¿no? Como ver las cosas que hacían mis amigos que estaban en un estado similar de desempleo, y ver qué hacían con sus vidas. Empecé a escribir como un diario en donde los observaba y anotaba así como 3 de la tarde se despierta y empieza a fumar marihuana, 4 de la tarde desayuna cereal y habla con su papá sobre política por teléfono durante 2 horas. Y así, ¿no? De algunos amigos cuyos nombres no diré. Y eso me llevó
de regreso a la huelga de la UNAM, y cómo muchos de mis amigos que estuvieron involucrados, su vida llegó como a este limbo, ¿no? De repente a pararse. Cuando eres estudiante, pues en la escuela es lo que le ha sentido a tu vida. Claro. Si de repente ya no tienes eso, tu vida no tiene sentido, tal cual, ¿no? Es como... Y te tienes que buscar un nuevo sentido para tu vida. Entonces ahí volví a encontrar, cuando di con la huelga yo solito, mis memorias de mis amigos en esa época me llevaron ahí. Me pareció un universo fascinante para explorar desde el punto de vista más social que político, ¿no? La parte política me parecía más delicada, compleja, me interesaba, y realmente a mí lo que siempre me ha interesado son las historias, la parte social, pues, que acaban hablando de política tarde o temprano, quizá indirectamente. Siempre dicen que todo el arte es política, y de alguna manera sí, pero a mí me gusta cuando ese no es el punto de partida. Uh-huh. Y entonces empecé a recopilar esta información, a hacer investigación, y ya la película fue como cambiando, tomando su propio rumbo o sea, la historia de la huelga nos arrojó como toda una serie de anécdotas, historias de que podrían haber hecho otra película. O sea, incluso Gibran y yo en algún momento tuvimos otra película, casi como decir, si nos vamos por el camino de narrar la huelga de la UNAM del 99, es esta película, y es increíble. Uh-huh. Pero nos alejó demasiado de la que estábamos contando, del limbo de la estaticidad. Entonces nos regresamos a esa, ¿no? Y después fue un proceso de bueno, la guardé mucho tiempo, ¿no? Hice otras cosas, empecé a hacer mis cortos, salí del desempleo. Un programa de tele. Un programa de tele, sí, varios programas de tele, teatro, que es lo que hago, ¿no? Siempre. Y después de un buen rato regresé a esta película, como que no me soltaba, siempre tenía un cuaderno de notas en donde siempre escribía. Tengo así kilos y kilos de notas para güeros, ¿no? Así, notas, entradas que empiezan así, nota para güeros, bla, 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 bla. Qué chistoso, habiendo tantas frases inconclusas, estás lleno de notas, eso está padre. Sí, y de alguna forma, sí o sea, cuando iba reescribiendo las revisaba, y como que tenía la inquietud de meter muchas de estas historias adentro de la misma historia, ¿no? Y ya, bueno, yo escribí solo primero, escribí un tratamiento, y no estaba muy contento con él, entonces llamé a Gibran Portela, que es un amigo mío, guionista con quien ya había escrito yo teatro. De repente, escribir es una chamba muy solitaria. Uh-huh. A veces te puedes volver loco, es como escribir la tesis, tal cual. Dímelo a mí. Y entonces, de repente tener a Gibran ahí fue como un respiro, ¿no? Fue como tener a alguien con quien dialogar, a quien mentarle la madre, ir a tomar cervezas, y como que... Y con Gibran como que aprendí a resolver problemas sin estresarme tanto, ¿no? Él es muy... tranquilo, mano. Él te bajaba un poco sí. la tensión. Sí. Él es más como Santos en la película. Ok. Y entonces, nada, pues ya con Gibran fuimos a reescribir el guión a un taller de la Fundación Carolina, España. Y entonces le dimos la vuelta, ¿no? Como que ahí fue donde realmente fueron 2 meses de encerrarnos así en un lugar que se llama la Residencia de Estudiantes, uh-huh, que es donde estuvieron Lorca y Buñuel y tal. Es un lugar hermosísimo. Y te encierras ahí, y es como un monasterio, tal cual tiene cada quien una camita así de tamaño monje y un escritorio y ya. Y entonces pues no tienes nada más que hacer más que ponerte a escribir. Claro. ¿Y en qué momento fueron cayendo? Y yo encuentro 2 influencias muy claras, las 2 buenas, pero las 2 quizá demasiado obvias para mi gusto, uh-huh, ¿no? Hay gente a la que le encanta que eso esté tan obvio. Yo soy un poco más bruto para esas cosas. Por un lado, detecté mucho del espíritu tanto juvenil como refrescante de Temporada de Patos, ¿no? Que curiosamente el año que tu película gana en Morelia se vuelve a proyectar Temporada de Patos, que cumplía 15 años. Ah, sí. Y por el otro, ¿fueron o 10? creo que fueron 15, ahora te doy bien el dato. Bueno. Pero pues bueno, digamos que cumplía años, y además están a punto de reeditarla en Blu-ray y en DVD.
por un lado encontraba yo, es del 2004, cumplía 10 años, tienes toda la razón. Y por el otro, unas referencias clarísimas apuntando directamente a los rostros y a las narraciones de Godard. Y muy en particular de Banda Apart y de, por supuesto, Sin Aliento. Uh-huh. ¿En qué momento deciden, si es que lo hicieron, acomodar estas influencias, caminar más o menos en esos mismos senderos, o estoy loco? No, a lo mejor las vi no están, a lo mejor no quieres que se hable de ello, no sé. No, mira, o sea, la referencia a Temporada de Patos es más una cruz con la que tendremos que cargar, más que... digamos que esa no fue intencional, entonces. No es que no haya sido intencional, es que era inescapable, o sea, cuando escribimos Interior, Unidad Habitacional, Día... 3 muchachos sentados en silencio, pues sin hacer nada, sin ¿no? hacer nada. Obviamente mucha gente vio Temporada de Patos. Yo, para mí, la verdad, a mí es una película que me gusta, como a mucha gente. Hay gente a la que no le gusta, sí, también. No, a mí me gusta mucho, me parece que es muy buena película. Creo que es su mejor película de las 3 que tiene hasta ahora. Me parece un tipo talentosísimo. Pero no fue una cosa que yo viera, y más bien fue algo de lo que dije, híjole, nos van a comparar con esto, pero bueno, me vale, ¿no? Incluso, te diré, lo usamos a nuestro favor, porque justo yo lo que pensé es, ok, vamos a hacer creer al público que va a estar viendo Temporada de Patos la primera media hora, y después le vamos a quitar esa... como así como la alfombra debajo de los pies. Ajá. Y los vamos a sacudir, y es otra cosa que no tiene nada, o sea, salimos a la calle, la cámara se mueve, se vuelve loca, ellos también tienen una banda sonora muy rebuscada, barroca, ¿no? Por eso ocurre lo que ocurre con el personaje de Tenoch, que de repente sale gritando y se aloca, tal cual, literalmente. Bueno, para mí eso tiene que ver más con una cosa que yo quería retratar de ahí, que tiene que ver con mi propia historia, que son los ataques de pánico, okay, ¿no? Lo que él llama el tigre, ¿no? Uh-huh. Y que esa es una de las cosas bonitas que me ha dado esta peli, es como el contacto con mucha gente para la que ha significado mucho la peli, que han conectado mucho con ella. Y ese es uno de los puntos en los que mucha gente se me ha acercado y me ha dicho: güey, gracias por describir los ataques de pánico, es que se los he estado tratando de describir a mis amigos y nadie entiende, ¿no? Y yo les digo, pues yo sí te entiendo, ¿no? Son horribles, crees que te estás volviendo loco, que te vas a morir. A mí me pasó mucho en esa época, y quería escribir de eso, para mí era muy importante. Luego, volviendo a lo de Temporada de Patos, creo que algo que vimos más que Temporada de Patos es algo que seguramente vio Temporada de Patos, que es una película uruguaya que se llama 25 Watts, que mucha gente no la conoce, y entonces por eso dicen, Temporada de Patos. Y yo diría, pues más bien creo que nos parecemos más a 25 Watts, que a su vez se parece a Clerks, claro, que a su vez se parece a Jarmusch, que a su vez se parece a Ozu, y así sigue para siempre, ¿no? O sea, creo que no podemos, el chiste es lo que haces con lo que conoces, ¿no? Con lo que conoces y con las influencias que tienes, sí. O sea, te diré honestamente que no fue algo que hayamos como querido ni imitar, ni tampoco pelearnos en contra de eso. Como que al final dijimos, vamos a usarlo de esta forma, como te decía. O sea, vamos a usarlo para que la gente diga, estoy viendo 25 Watts, claro, o Temporada de Patos, o más Stranger Than Paradise, o algo así, para después voltearles e irnos a donde queremos. Sobre Godard y eso también lo han dicho, sí, en efecto. Sobre todo creo que está en las rayas que usa Ilse. Exactamente. Bueno, y en la cara, ¿no? Una chica guapísima, ¿no? En un close-up así que se desborda, sí, ante el cual no puede cerrar la boca, ¿no? O sea, eso lo hacía Godard con Ana Karina, totalmente, ¿no? Que era su esposa, igual que Ilse es mi esposa. Exactamente. Entonces, supongo que ahí hay una cosa inevitable de que pues, estás enamorado de tu mujer, igual que... Y quieres verla justo así. Guapa, ¿no? Hay una cosa así. Y sí, evidentemente, o sea, creo que cualquier persona que haga cine hoy en día no puede quitarse a Godard de encima, ¿no? Es una influencia que llegó para quedarse, así como Star Wars.
Me gusta esa actitud. Me gusta que se compara Star Wars al lado de Godard. Tú eres de los míos, Totalmente. Tú eres de los míos. Yo creo que no hay como yo no creo en estas categorías de superiores, inferiores. Pero te diré que más que, o sea, sí vimos evidentemente más que Breathless y Band Apart, decía yo. Band Apart sí fue una de las que vimos, y sobre todo Jules et Jim, ¿no? De Truffaut, que, o sea, sí, la nueva ola francesa es algo que estaba ahí y que sí, que es, ¿para qué negarlo? O sea, no, digamos, lo estamos abrazando, pues, esa influencia. Claro. Pero más que eso, para mí creo que una influencia más grande es Fellini, que es uno de mis tótems, ¿no? Y vimos más, te diré que vimos más la Dolce Vita, una película que se llama Los Inútiles, de Vitelloni, y 8 y medio que la Nouvelle Vague, ¿no? Damián, mi fotógrafo, y yo nos sentamos a ver qué está haciendo Fellini aquí con Rotuno, ¿no? Como hacían cosas padrísimas en 8 y medio y en la Dolce Vita, sobre todo. Entonces, ¿las decisiones fotográficas vienen de ahí? Creo que sí. Vienen mucho, digo, también el 4:3 y las transiciones y esta manera como de repente algo como muy controlado se convierte caótico. Los freeze frames, ¿no? De repente hay como unas fotos. También eso pasa en la Dolce Vita, el final, que es espectacular. Sí, a mí Fellini es de lo que más me entusiasma. Y los escapes estos de la realidad, como hace rato decías, pues bueno, la idea también era fue tener pequeñas historias dentro de la gran historia. Pero de repente hay por ahí un par de escapes de la película que luego nos regresan a la película, ¿no? ¿Eso en qué momento? ¿En qué momento decides vamos a extender todavía más el juego? Vamos a dejar que la claqueta se vea. Si no estoy equivocado, yo creí ver un micrófono que se cae por ahí en alguna secuencia. Tenoch lo recoge y se lo vuelve a acomodar. Sí. O sea, estos juegos están respondiendo a esta misma necesidad de tanto de jugueteo como de la rebeldía de tus personajes. Sí, creo que tiene que ver también eso con mis orígenes del teatro, que digamos, yo tengo una compañía de teatro y el teatro que tratamos de hacer ahí es un teatro muy lúdico y de rompimiento completo de la cuarta pared. O sea, esa es una investigación particular, una obsesión que tenemos en mi compañía, ¿no? Que en los últimos montajes que hemos hecho, ahora estamos haciendo un montaje nuevo en la UNAM, en donde justo queremos como ir más allá de la interacción entre actores y espectadores, y entonces de alguna manera estos juegos de romper la cuarta pared y la meta referencia, ¿no? El metacine o el metateatro, sí, son cosas que pues con las que siempre me ha gustado jugar, me divierten, te mantienen ahí. Tal vez algún día haga una película seria, contemplativa y solemne. No lo hagas, Alonso, no lo hagas. Pero la verdad es que esta fue la que me salió. O sea, creo que en ese sentido es una como lo más honesto que pudimos hacer ahora, porque era como la pulsión que teníamos, era como esas eran las inquietudes y las necesidades y lo que nos movía, esos juegos. De repente como impostar una solemnidad o una contemplación no nos parecía como honesto, pues, ni interesante. Ok, tenemos que hacer el segundo corte para regresar ya nada más al cierre de la entrevista. Ahora volvemos con Alonso. Tengo un par de preguntas últimas y ahora volvemos rapidísimo. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me.
El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Ahora sí, Alonso. Bueno, aclaradas mis dudas, y quiero recalcar lo que tú mismo has dicho. Es la película que salió, yo creo que salió muy bien. Es una película que a mí me gusta, habiéndole encontrado sus bemoles, todo mundo lo hace, pero luego hay otra propuesta interesante, la de la banda sonora. Siguiendo a un grupo de jóvenes que están buscando a una estrella de rock perdida, la banda sonora es Toña la Negra y Agustín Lara. Sí. ¿Por? No sé. O sea, a mí me gustó, pero... y hablando también de la manipulación tan consciente que hubo de tus elementos, cómo decidiste jugar con ellos, en qué momento romper o tirar este tapete del cual nos hablabas, cómo acomodas ahí la banda sonora, ¿no? Mira, te cuento, o sea, eso es más bien como una serie, como muchas de las cosas de la peli, es una serie de accidentes que de repente he ido aprendiendo a seguir, ¿no? Como seguirle la pista a ciertos accidentes. Y creo que me gusta mucho eso cuando escribo, cuando hago teatro, como dejar a ver hacia dónde nos conducen las cosas, ¿no? Y en ese sentido teníamos primero escrito en el guión incluso la música. Cuando el guión se trataba sobre la huelga del 99, estaba lleno de música que se oía en la época, ¿no? Teníamos desde Panteón Rococó hasta los Cadillacs, hasta Manu Chao, que eran así como los himnos, ¿no? de la huelga, pasando por todo el rock nacional, Caifanes, etcétera, etcétera. Pero después cuando nos alejamos de eso, pues nos quedamos sin soundtrack, ¿no? Fue como de, bueno, ¿ahora qué le ponemos para justo ayudar a destemporalizar la película? Claro, estabas ya en la parte del signo de interrogación, exactamente, ¿no? ¿Cuándo es hoy? Exactamente. Entonces teníamos esa necesidad de decir, bueno, no puede esto tener música de esa época porque va en contra de todo lo que estamos haciendo en el arte, en la foto, etcétera, en el vestuario. Entonces... la solución originalmente iba a ser que íbamos a escuchar la música de Pigmenio Cruz todo el tiempo y eso iba a acompañar como esta especie, yo lo imaginaba como folk, o sea, como algo que algo entre Rodrigo y Bob Dylan, casi, ¿no? canción de protesta, algo así, rockereada. Sí. Entonces dije, bueno, eso es lo que vamos a oír, ese va a ser el score de la película. Pero se acercaba la fecha de rodaje y originalmente teníamos que oír las canciones de Pigmenio. Las necesitamos grabar normalmente, para los que no saben esto, normalmente eso se pone después, ¿no? O sea, filmas y ya después pones la música y no pasa nada, pero cuando tienes personajes cantando la canción o lo que sea, pues evidentemente necesitas que eso esté producido antes. Entonces se acercaba la fecha de rodaje y mi productor Ramiro me decía, oye, ¿qué vamos a hacer con la música de Pigmenio? Y yo, espérenme, estoy en eso. Y cada semana me preguntaba. ¿Y si estabas en eso ahora que no nos oye? Pues sí, ¿no? O sea, sí estaba muy angustiado, pero no encontraba nada. Y me clavé en música de protesta de los 60s, en cosas nacionales y de otros lugares de Latinoamérica. Pero todo me parecía que era muy específico, muy como que lo cerraba, ¿no? Si era Rodrigo, entonces ya conocemos a Rodrigo. Rodrigo es Rodrigo, no podía ser otra persona, no podía ser el Pigmenio Cruz. En algún momento consideré a este chavo que se llama Juan Cirerol. Me gustan sus rolas y de repente dije, bueno, puede ser algo así. No, porque también es como muy él, es lo que está haciendo ahorita. Tampoco creo que hubiera hecho llorar a Bob Dylan, con todo respeto, para Juan Cirerol. ¿O sí? O sí, tal vez. No sabemos, ¿no? En efecto. Y ya poco antes de empezar a rodar le dije a Ramiro, ¿sabes qué? A la chingada, no vamos a oír nada, no vamos a oír nunca. Y fue como, cuando dije eso, como que todos nos dimos cuenta que era la decisión correcta, no escuchar nada. Entonces nos quedamos sin score nuevamente. Otra vez estaba como en la cosa de... Y entonces no iba a poner música. Dije, bueno, pues entonces va a ser una película sin música. Va a ser puro ambiental y vacío, ¿no?
Pues dije, no, pero sí necesitamos algo para que contraste con cuando escuchan Epigmenio, que no se oiga nada. Entonces, Ilse, mi mujer, le cantaba Agustín Lara, nuestro hijo. Todo ese tiempo que estábamos como editando la película, ella estaba clavada con Agustín Lara y con el disco de Natalia Lafourcade de Agustín Lara también, pero también con las rolas originales. Uh-huh. Teníamos discos y estábamos como oyendo eso todo el día, tarareándolo, y pues yo un día en la sala de edición estaba oyendo eso, llegó mi editor y dijo que, güey, ¿por qué no probamos eso? Lo pusimos y fue como magia, fue como alquimia. Así, encajaba perfecto con el blanco y negro, el 4:3. De repente era como, todo hizo sentido. Nos ayudaba a arrojarlo hacia más atrás, a la época de oro del cine mexicano. Y entonces ya la gente no sabía dónde diablos, en qué época estaban. Uh-huh. Y eso creo que era perfecto. Y ya luego cerramos el círculo con este rollo de que Agustín Lara es de Veracruz y los chicos vienen de Veracruz. Entonces como que se cerraba perfectamente. Fue como un accidente afortunado, ¿no? Yo creo que encaja bien. Y una vez más, explicando las ausencias que hablan en la película y en donde la gente acaba acomodando sus ideas. La última pregunta, Alonso, nos están diciendo que te tienes que ir. Esta ausencia de la figura paterna no es la primera vez que la veo en una película mexicana, y mucho menos en la gente que está haciendo ahora cine en este país. Espero no ser indiscreto, pero me gustaría saber a qué responde la ausencia de la figura paterna, de un líder tradicional en la figura, en la familia, no mexicana, sino universal. ¿En qué momento se quita el padre? Pues mira, sí, es bien interesante ese tema, y creo que necesitaríamos otros 45 minutos para... ¿Estás invitado a volver o a quedarte? Gracias. No, aquí no tenemos restricción de tiempo. Para ahondar en eso, pero creo que, es bien interesante que lo digas, y sí creo que tiene que ver con nuestra historia como mexicanos. No con mi historia personal, yo vengo de una familia con una figura paterna, al contrario, muy fuerte, uh-huh. Muy presente, muy... Casi que te diría que es la historia contraria, o sea, como vivir a la sombra de un padre, ¿no? Fuerte, sólido, exitoso, voluntarioso. Pero sí creo que tiene que ver con la búsqueda de qué padre... la película está dedicada a mi hijo. Cuando la hice, ya cuando me puse a hacerla, es cuando estaba esperando a mi hijo y todos los miedos que me invadían. Entonces supongo que es la búsqueda del padre, como la búsqueda de qué tipo de padre iba a ser yo. Cosas que también me hubiese gustado tener de mi padre, que tal vez no tuve. Y también creo que sí, lo platicamos mucho Gibran y yo. O sea, también tiene que ver con cosas de él. Supongo que sí, en algún momento contemplamos, bueno, ¿qué tal si es la madre la que no está? Pero no nos hacía sentido. De alguna manera tenía que ser, porque es un mundo, de la película es un mundo de hombres. O sea, sí, eso es una perspectiva muy masculina, ¿no? Uh-huh. La película, no para bien o para mal, es una película que tiene una perspectiva, creo que completamente masculina de las cosas, ¿no? Yo creo que para bien. Y entonces, pues sí, o sea, es una relación de hermanos y el padre. O sea, sí tenían que ser varones todos. Y supongo que tiene que ver también con la idea de un padre líder y la ausencia de eso que sí tenemos ya, digamos, hablando políticamente. Exactamente. Eso sí, ciertamente es algo que también hablamos Gibran y yo en algún momento, ¿no? Con la ausencia de un líder político. O claro, por lo menos, ¿no? Un líder claro, que México está un poco perdido en ese aspecto. Totalmente. Pero entonces... Por decirlo amablemente. No, por decirlo aquí sin querer seguir en el tema, porque podríamos seguir en ese tema, ¿no? Entonces, me agrada que haya sido una decisión consciente, o que se haya concientizado después. Tampoco es así de, tenemos que quitar al padre para lanzar el mensaje de... Creo que si pasó, como decías tú, es algo que está ocurriendo en las calles, tu historia ocurre en las calles, y ya luego podemos darle una segunda o tercera lectura, que es donde a mí me gustaría caer, en un siguiente programa al cual te invitaré, si aceptas venir, para platicar con otros directores y otros escritores
y tratar de concientizar por qué no hay padres en las películas mexicanas contemporáneas. Es un tema buenísimo, está increíble. Entonces, quedas cordialmente invitado. Muchas gracias. A volver a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Te quiero agradecer mucho la entrevista, que hayas tomado el tiempo de venir, y estos son tus micrófonos, Alonso. Muchas gracias. Mucha suerte con la película. Vamos a ver cómo le va, y en serio, cuando necesites algo, aquí estamos. Muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.